bendiga a todos, buenos días, verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de la Escritura, lo que dice la Santa Palabra de Dios, que para el cristiano, el creyente debe ser verdad absoluta. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Pues vamos a discernir, queridos amigos, una pregunta que pues, se ha hecho hasta cierto punto polémica, ha habido mucha discrepancia en este tema y bueno, pues ¿dónde nosotros podemos encontrar las soluciones a eso, queridos amigos? En las Escrituras, en la Biblia, es donde vamos a encontrar toda respuesta a toda duda que cualquier creyente en Dios pueda tener. Entonces, el tema es conforme a lo que Dios habla, o las Escrituras nos hablan en torno a María, la Madre de Jesús. O sea, ¿usted qué dijo, hermano Rafa? María, la Madre de Jesús. Otra vez, María, la Madre de Jesús. Porque aunque por allí se atribuyen muchas cosas, es decir, la Virgen María, lógicamente que antes de leer, ahorita lo vamos a leer para que veas, antes de leer, pues sabemos los que conocemos la Escritura, que María era ¿qué? Era virgen, pues sí, era una señorita, lo sabemos. Pero me voy pues a adelantar, no podemos darle atributos que no le corresponden. Y ahí es donde debemos de tener cuidado y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para que ésta nos responda de la manera correcta. ¿Sí me explico? Es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque cuando se sale de eso, entonces ya es interpretación de religiones y ya son enseñanzas no de la Biblia, sino de otras personas, personajes o religiones. Pues bueno, vamos a la Escritura. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, ojalá que sea de bendición para usted, querido amigo. Y voy a hacerlo de una manera así como muy sencilla. No me voy a exponer muy profundo esto, sino que de una manera pues muy sencilla vamos a mencionar este tema en el nombre de Cristo Jesús. Dice así en Mateo capítulo 1, del 18 en adelante, dice así la palabra poderosa de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él se encuentra también en Isaías 7:14. Entonces, vamos a ver, ya que leímos todo el contexto de lo que acabamos de observar, vamos a leerlo a una vez más con el de una manera detenida para que usted vaya entendiendo, comprendiendo, querido amigo, lo que estamos explicando aquí. Así que pongamos atención en este punto. Mire, fíjense. Una vez lo voy a leer, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Qué significa eso de antes que se juntasen? Para irlo entendiendo cabalmente. Dios te bendiga, mi estimado Santiago, igual. ¿Qué significa antes que se juntasen? Bueno, según las Escrituras aquí, antes que se juntasen, quiere decir antes que María y José tuvieran relaciones sexuales. Eso es lo que quiere decir. Antes que se juntasen hubo un acontecimiento.
¿Cuál fue ese acontecimiento? Bueno, que como dice el 19, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, vemos aquí que el ángel le habla a José y le dice el por qué fue María llamada. Fue llamada con un propósito. Pero acá hay muchas gentes que como al no tener la revelación del Espíritu Santo, al no tener, querido amigo, la enseñanza del Espíritu Santo y el conocimiento, vamos a caer en dudas, en discrepancias, en errores, y no se va a llegar a una verdad absoluta porque no hay sabiduría en los pensamientos de ellos. Entonces aquí, querido amigo, queremos ver, ¿verdad?, que para que haya un nacimiento, voy a hacer una pregunta, voy a hacer un análisis y también voy a hacer una pregunta. Para que haya un ser humano, para que haya un bebé, para que haya un bebé, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Voz fuerte, aquel que quiera participar. Voz fuerte, ¿qué se necesita? Una relación entre una mujer y un hombre. Eso, Dios te guarde. Muy bien. Se necesita, querido amigo, una relación sexual entre un hombre y una mujer. Es correcto. De aquí que podemos nosotros verificar en la Escritura que una mujer no puede nada más poner su óvulo y ya, y que nazca un niño, no puede ser así posible. Así como la fórmula del agua es H2O, y si no tiene ese O, no puede ser agua. Necesita ¿qué? La fórmula completa, lo mismo acá. Un bebé no puede nacer, no puede reproducirse, no puede formarse si no tiene el óvulo de la mujer y el esperma del hombre. ¿Sí me explico? Sí. Ese es, digamos, lo que la ciencia humana podemos entender nosotros para que haya una formación de un ser humano, de un bebé. Pero, entonces aquí, ¿qué es lo que acontece? Hermano Rafa, ¿qué es lo que acontece aquí? Bueno, aquí estamos viendo un proceso que, ¿cómo le podemos llamar? Divino. Un proceso divino, me gustó allá atrás. Milagroso. Milagroso, sobrenatural. Porque aquí, por ejemplo, María no tuvo relación con José. Aquí dice, antes de que estos dos se junten, el ángel le dijo a María que iba a concebir por obra del Espíritu Santo. O sea que para que naciese Jesús no utilizó, aquí no lo dice, no se utilizó el óvulo de María, no señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado en esto. Por eso en este caso digo, con el perdón y el respeto. Aquí María viene siendo madre de Jesús, de la carne, de los huesos, de la carne. Una personita por ahí se me ofendió porque dije estuche, pero lo quiero decir con el respeto para que tú lo puedas comprender. Estuche me refiero a la parte de afuera, porque lo que está dentro de Jesús es divino. Estaba desde el principio del mundo, desde los... ¿Sí me explico? Sí. Para que me pueda dar más a explicar. No porque yo sea grosero o explique esto de una mala manera, sino para enfatizarlo, pues un poquito más enfatizarlo. Es la parte de afuera.
María viene siendo madre de la carne, de ese proceso que el Espíritu Santo hizo adentro del cuerpo de María. Vamos a decir un clon espiritual, pues, para que mejor me entiendas tú. Un clon espiritual que se procesó en el vientre de María, pero que aquí Dios no utilizó, porque no lo dicen las Escrituras. Dios no te le usó ni el esperma de José, ni tampoco el óvulo de María, sino fue el poder de Dios. Por eso yo no le llamo a María, yo no le llamo madre, ni dice la Escritura eso. Esa es una enseñanza, señores, con el perdón, me voy a adelantar. Esa es una enseñanza católica, no bíblica, no bíblica. Y luego por ahí se inventaron esa otra oración que Santa María, Madre de Dios, no sé qué película o qué. Por eso debemos de tener cuidado y estamos aclarando bien sencillito las cosas. Dice, antes que se juntasen. ¿Qué significa eso? Que después de la gestación de María, de que naciera Jesús, María y José, que tuvieron relaciones sexuales. ¿Y qué más, hermano Rafa? Tuvieron hijos. ¿Lo dice la Biblia? Sí, ahorita lo vamos a leer. Por eso es importante que el creyente en Dios tenga su mirada y su fe en las Escrituras, la Biblia, para que no caiga así como los testigos de Jehová que dicen que no existe el infierno, que quién sabe qué, ¿verdad? Por eso debemos de tener la seguridad de las Escrituras para no caer en las mentiras del enemigo, del diablo. Ay, pues te lo digo así como tal. Entonces, no, Señor. Y en ese proceso, porque digamos, usted sabe que un bebé cuando nace, pues entra desde, vamos a decirlo, desde días hasta llevar un proceso. ¿Sí me explico? Amén. Hasta que es adulto. Pero en ese proceso se va a seguir como todos lo conocemos, es decir, cuando nació Jesús, ¿verdad? Después de que ya dejó de ser un bebé, llegó a ser un niño, después un adolescente, y en esas circunstancias lo normal es de que María, que es la que concibió al Señor, María y José se hicieran cargo de ese niño. ¿Sí me explico? Porque pues, eso es lo correcto. Y ese encargo le dio el ángel a María, y aquí lo que estamos leyendo es lo que el ángel ahora le dice a José. No temas, José. Espérate, no te pongas potrancudo. No, María no te puso el cuerno, no, espérate. Lo que sucede es que tú no has entendido las cosas. A lo mejor nadie te habló, ni nadie te dijo. O a lo mejor, José, porque tú eres un joven, un hombre que ya debe de saber las costumbres judaicas. Y como lo vimos en Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías ya había profetizado de que una virgen iba a concebir un hijo para que sea el salvador del mundo. Todos los judíos lo sabían. Amén. En la enseñanza de Moisés, ya ellos en el Antiguo Testamento ya sabían esto. ¿Sí me explico? Pero que no lo quisieran aceptar, o que había rebeldía. Sí había. Por eso de ahí ves a diferentes grupos, los fariseos, los saduceos, etc. Y demás sectas. Sí, había mucha discrepancia, contienda, falsas religiones había antes también. Sí, Señor, desde el tiempo del Señor. Desde la caída del hombre, falsas doctrinas y religiones, ahí está Babilonia. Pues por eso debemos de tener nosotros cuidado. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que María y José, después de que nació el Señor Jesucristo, pues tuvieron relaciones. Es un, digamos, ¿cómo decirlo así? Es una causa natural, un matrimonio joven.
que podían ser felices y tener más hijos. Porque eso no se lo prohibió Dios, no, de ninguna manera. Inclusive María sabía el por qué iba a ser llamada ella. Aquí lo vemos nosotros. ¿Con qué propósito iba a ser llamada? Pero debemos nosotros, lo serio de esto es que nosotros debemos de tener cuidado de poner en orden las cosas para no caer en situaciones que no son correctas. Es decir, yo no le puedo dar a María otros atributos que la Biblia no establece como tal. No por poner un ejemplo, la gloria sea para Cristo. Amén. No porque haya servido Juan el Bautista, le voy a pedir milagros a él. No porque haya servido Moisés, le voy a pedir milagros a Moisés. No porque haya servido Noé, le voy a pedir milagros a San Noé. ¿Sí me explico? Sí. Por favor, eso no lo dice la Escritura, por eso debemos de tener cuidado. Oiga, ¿quién enseña eso? La religión católica, contraria a las Escrituras. Por eso es necesario saber lo que le estoy leyendo a usted. Entonces, María sí tuvo relaciones sexuales e hijos con José. Más adelante lo vamos a ir viendo. Pero para eso vamos a apoyarnos con las Escrituras. Y para eso, miren, nos vamos a ir a Mateo 12. Vámonos rápidamente a Mateo 12, el versículo 46, que dice así. Miren, dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, o sea, ¿quién? Jesús. He aquí su madre, vea, su madre y ¿quién más? Y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es que Mi hermano. mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Y yo, mire, volteé para acá y me gozo con esto, porque aquí el Señor Jesucristo, amigo, está haciendo bien la diferencia entre los discípulos de Él, los hermanos en la fe, el pueblo, porque así no les llamaba, así no les digo textualmente, no. Los discípulos sí empezaron a mencionar esa palabra de hermanos. Pero aquí Él les habla a los apóstoles, a los que llamó para que compartieran su palabra, y también a los hermanos de qué, de sangre, los hermanos que Él tenía. Les hace ver eso, pero también les hace ver una cosa más clara aquí. ¿Por qué? Porque Él mismo sabía que si se le daba más autoridad a María, al ratito en el futuro, ¿qué? Al ratito en el futuro, ¿qué? Ella iba a ser adorada. Esto es algo bien delicado, señores, porque inclusive a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que bueno, su nombre bíblico es Miriam, María, madre de Jesús, aquí le llaman Guadalupe, o sea, me la confunden. ¿Por qué dice eso, hermano Rafa? Porque sí, la gente en México dice que la Guadalupe es María. ¿Y usted qué dice, hermano Rafa? Pues, ¿en qué película o qué? No se me duerma, porque ¿cuándo vamos a aprender de Dios así? Pues esa es una mentira del diablo, y lo dejo así hasta grabadito. Mentira del diablo. Porque en primer lugar, esa aparición que la Guadalupe, que se le apareció a
A Juan Diego, pues una mentira. Necesitamos, ya estudiamos nosotros el Nuevo Mundo, ya vimos la película. Entonces, eso no dice la Escritura, Ni el ángel le dijo ni a José ni a nadie. Se va a aparecer en México la Virgen y les va a dar a este pueblo esto. Mentira del diablo. Por eso no te dejes guiar por la religión. No. Nuestra fe debe estar fundada en las Escrituras, la Biblia, nada más. Juan 8, 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, ¿ya viste? Seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Nos va a hacer libres de engaños, de enseñanzas malévolas, satánicas. Ay, hermano, pues sí, satánicas, porque Dios nunca dijo eso. Entonces Jesús aquí está, pero dejando bien claro, no. Ahora, mira, Jesús ya siendo mayor no le dijo, madre, mamá, se lo dijo de niño, sí. Él ya cumpliendo, digamos, entre los 17 y 18 años, ya le empezaba a decir mujer, como con el milagro, el primer milagro que hizo con lo del vino, en las bodas de Caná. Jesús, mira, me dice el mesero que ya se acabó el vino, órale. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, tranquilo, es el tiempo. Lo parafraseo, querido amigo, para que lo entienda. Tranquila, tranquila. Yo sé cuándo debo de hacer las cosas. Eso se lo quiso decir. ¿Sabes qué, María? Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. ¿A poco crees que yo no sé lo que tengo que hacer? Mi padre ya me lo dijo. Por eso debemos de tener cuidado. Porque aquí están subiendo más a María, así como diciéndole que tiene más poder sobre Jesús. Amén. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y Jesús allí le dijo, mujer, no. Dichosos aquellos que escuchan mi palabra y ¿qué más? La obedecen. Esos que escuchan la palabra y la obedecen van a ser llamados mis hijos y mis hermanos y los hijos de Dios. ¿Me explico? Amén. Para no darle otro tipo de autoridad a María que no la merece, que la Biblia no le enseña. Con el respeto. No es que yo le quite autoridades, no. María fue llamada nada más para que dé a luz a Jesús, nada más. Nada más. Y ella va a ser premiada. Ahorita yo venía pensando sobre de eso, platicando con el Señor. Y hasta me estaba haciendo ahí una idea, ¿verdad? Cuando esté el pueblo de Dios, en la presencia de Cristo, en la Nueva Jerusalén, y todos estén ahí el pueblo reunido, Jesús no le va a decir, ya llegó María, mi madre, venga para acá. No, hermano, no. Fue usada con un propósito nada más. Pero el Espíritu de Cristo estaba ya desde los principios del mundo. No sé si me explique. Pues debemos de tener cuidado, querido amigo. María va a ser galardonada por lo que hizo y hasta allí. Pero la Iglesia Católica ha enseñado, mira, ¿cómo lo compruebo yo? ¿Qué crees que va a pasar el 12 de diciembre? Fiesta antibíblica, porque le hacen una fiestezota a la Virgen de Guadalupe, que la mayoría de gentes ama más a la Guadalupe que al mismo Dios. Es nada más que terrible. Es algo terrible. Por eso estamos peor cada vez. Porque estamos mal enseñados, mal influenciados, faltas de conocimiento. Y a mí cierto coraje sí me da, porque cuando llegaron aquí los españoles introdujeron la religión católica. Eso no quiere decir que sea la iglesia de Jesucristo, que fue la que Jesús identificó como suya, que Dios la planeó y la fundó. Mentira del diablo, eso no es cierto, señores. ¿Cómo?
Jesucristo formó su iglesia cuando Él empezó a predicar en la tierra. Y de ahí siguieron los discípulos, apóstoles. ¿Dónde? En Israel, señores, donde se fundaron sus iglesias. Después de la muerte del Señor Jesucristo, año 33, en adelante el apóstol Pablo se encargó de fundar las iglesias, año 40, 50 o 60. Oiga, ¿y la iglesia católica cuándo nació? En el año 300. Hay muchísimo tiempo de diferencia. ¿Cómo puedo decir eso? Esa es una mentira del Vaticano, señores. Entonces, aquí Jesús ya lo sabía. Por hijo de Dios, no, cállense. Y hay otra cita bíblica donde allá al fondo se escucha una mujer que dice: dichosos los pechos que te amamantan. Y la cayó. Porque le dijo: no. Dichosos aquellos que escuchan mi palabra y lo obedecen. Porque él ya sabía que en el futuro se iban a levantar personas por mal, influenciadas lógicamente por el diablo Satanás. ¿A qué? A venerar una virgen con el niñito. Con el niñito allí. Y debo de decirte que antes que llegaran los colonizadores, ya se veneraba a una mujer con un niño. Y hay vestigios de eso. Los aztecas ya veneraban eso. Oiga, ¿eso tiene fundamento? Claramente que sí. Miles de años atrás. Una mujer llamada Semiramis, bruja, rebelde, que en el capítulo 8, donde se enseña acerca de la torre de Babel, Dios, ¿qué pasó allí? Los esparció por todo el mundo. Y estos llevaban ¿qué? Rebeldía, idólatras, llevaban todo eso. Por eso necesitamos nosotros el conocimiento de las Escrituras. Ahora nos vamos a ir a Lucas 1, Mateo, Marcos, y luego sigue Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice así: entonces María dijo, ¿quién dijo? María. Pues, amén. Vamos a ver lo que María dijo. Dice: engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. Al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Pero a ver, volví para acá. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? ¿María es madre de Dios o es el Salvador de esta? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Por eso te digo, ten cuidado, porque si no nos vamos a hacer bolas. ¿Le creemos lo que la María del Vaticano dice o María la de las Escrituras? Las Escrituras. Porque la María de las Escrituras no es la María del Vaticano, ¿eh? Eso te lo tengo que decir. No es así. La María de las Escrituras era una joven que tenía conocimiento que iba a venir el Salvador. Ella todavía no sabía que ella iba a ser el medio para que naciera Jesús. Pero esta mujer María iba todos los días a orar al templo, pidiéndole perdón por sus pecados. Y allá enseñan, la María católica enseña que María nació que sin pecados concebidos. O sea, tenga cuidado. Muchos hasta me van a decir de groserías si se las dijeron a Cristo, que Jesús hacía milagros a través de Belcebú. Imagínate nada más que no me lo digan a mí. A mí ya me lo han dicho, un tal Gerardo Jiménez allá de Guadalajara, que yo blasfemo, que esto, que el otro, que el necio. Pero le digo, amigo, demuéstralo con cita bíblica, no me presenta ninguna. Nada más puros encíclicas papales y cosas de esas. Digo, no, hombre, eso es basura. Así nomás, hijo. Entonces, la María que fue llamada al nacimiento de Jesús, ella iba todos los días al templo para ser perdonada por sus pecados. Sencillamente porque, ¿de qué genealogía viene María? Bueno, no voy a hacer toda la historia, pero viene de Adán y Eva, punto. Así como usted y yo.
¿Sí me explico? Sí. Ahí está. Entonces María, había pecados en ella, ¿cómo no? Claramente, esa es una cosa y el que sea ella virgen, esa es otra. Eso sí no se lo puedo quitar. Pero ya cuando tuvo relaciones sexuales con Jesús, ya perdió esa virginidad. Ay, 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 lo dice la Escritura, lo leímos. Antes que se juntasen. ¿Lo leímos? Entonces María dijo eso que yo le acabo de decir. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ya ves, ella necesitaba un Salvador. Porque ha mirado la bajeza ¿de qué? De su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Voltee. Bienaventurada significa doblemente bendecida. Pero no me confunda con la María, no me la copié la María Vaticana. A esa, ¿cómo le llaman? Mediadora, abogada, que hace milagros. La María, madre de Jesús, no hizo milagros, mi amigo. O decepción. Por eso necesitamos conocer esto. Y la del Vaticano es así. La María es así. Es mediadora, es abogada, intercede. Ahora otra cosa, la María, la madre de Jesús bíblica, está muerta. No te puede escuchar ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Y los monillos de ellos sí. Pero esa es idolatría. Mentira del diablo. Mentira del diablo, sí. Los monitos que les ponen veladoras, ¿no? Se llama idolatría. Porque Pedro está muerto. Pablo está muerto. Juan está muerto. Y San Judas Tadeo también está difunto. Ellos no te pueden hacer milagros, mi amigo. Por favor. Y vemos otra cita bíblica que se encuentra en Mateo 13, 53. Rápidamente, porque ya se me acaba el tiempo. Dice así. Mateo 13, 53 dice así la Escritura. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? O sea, refiriéndose a José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estos son los hermanos carnales de Jesús. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí ¿qué? Muchos milagros a causa de la ¿qué? Incredulidad de ellos. Decía, los mismos líderes judíos decían, oye, pero ¿cómo yo no entendí a señor, a este joven? Porque dice que le habla a su padre, pero su padre no es José el carpintero aquel. No entendían ni comprendían quién era el padre real de Jesús. ¿Qué pasó? Dios, Señor, Dios. No le estoy diciendo Padre terrenal. Por eso aquel confundido dice, ¿qué no es José el padre de Jesús el carpintero? No entendieron, no entendían. Y ahí está la confusión. Por esa incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí. Por la incredulidad de ellos. ¿Cómo? Con esto termino. María, la madre de Jesús, no tiene ningún poder, ella está muerta, amigo. Amén. Y va a estar resucitada hasta el día del juicio, etcétera, del levantamiento de la iglesia, etcétera, etcétera. La María católica es otra cosa muy diferente, sin base bíblica, como lo estamos viendo en la Escritura. Estoy basándome en la Escritura nada más. Entonces nosotros no podemos darle ningún atributo a una mujer si no es permitido por Dios y por las Escrituras.
Dice, con esto termino, dice Juan 14:6, perdón, ¿qué cita es? Juan 14:6, sí, Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿para qué llaman a María? Y por ahí cuando sucede lo del novenario, mentira diabólica también, porque el novenario no está escrito. Y se avientan ahí, Santa María Madre de Isabel, como disco rayado. ¿Para qué rezan eso si eso no produce ningún milagro? Ni paz, ni perdón de pecados. ¿Para qué? Lógicamente que un engaño. El crecimiento ilícito de los españoles. Por eso te digo, no, Señor. Y querido amigo que nos ves a través de las redes sociales, si quieres tú saber de Dios, la palabra, la escritura, que es lo que la religión católica no quería. Por eso se le opusieron a Lutero. Porque él quería que toda la gente leyera la Biblia y aquellos no, porque querían tener poder sobre el pueblo, sobre el pueblo. Debemos de tener mucho cuidado en esto, señores. El único que puede salvarnos y librarnos del pecado se llama Cristo Jesús. Amén, hermano. Es el único nada más. Y no tenemos ni podemos nosotros irnos a otro mensaje diferente. Y como les dije a ustedes, ahorita vamos a ver la película del infierno, lo que menciona también la escritura ayer en el libro de Lucas 16, del 19 en adelante, con la historia del rico y Lázaro. Porque el infierno existe, señores. Cristo habló más de 30 veces de eso. Y todos aquellos que no respeten esto, y en vez de Cristo se vayan a la Virgen de Guadalupe, como mucha gente que se va de rodillas, algo ilícito, que no está en la escritura. Que andan haciendo sus procesiones ilícito. Primero arrepiéntete de todos tus pecados y busca a Cristo como único medio de salvación, nada más. No sigan las conductas religiosas antibíblicas que enseña el Vaticano. La Iglesia Católica es contraria a las Escrituras, punto, así nomás. Lea usted la Biblia y sea salvo, sea salvo en el nombre de Cristo. Y pídale al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad, solamente así. Que Dios los bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales. Comparta esto. Dios los guarde. Nos vemos en la próxima.